Hola, ¿qué tal, Icarus Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en un nuevo tutorial aquí en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión estamos muy contentos de recibir a un productazo de uno de los fabricantes que, bueno, más queremos aquí en iKNX, que es el fabricante Idero, que ha contado con nosotros para hacer un pequeño lanzamiento del nuevo dispositivo que van a sacar al mercado o que ya está en el mercado, que es la nueva Idero Verso Indoor. Para poder realizar este tutorial, mi compañero Juan Carlos, bienvenido de Muy nuevo, buenas. se ha encargado de desarrollar, de preparar el guión de este tutorial donde vamos a ver todas las características, todos los detalles de este dispositivo. Más que preparar, Bueno, tampoco mostrarlo, mostrarlo porque porque como lo conocerlo. conocemos en detalle y bueno, somos de los que montamos muchas Idero IP de la versión anterior y entonces ya Carlos tiene prácticamente súper trasteada lo que es la pantalla. Así que por eso ha dicho que esto lo conocemos al dedillo. Bueno, ¿cómo quieres llevar el guión Bueno, de este tutorial? venga, Te lo vamos a seguir dejo como siempre. como Hacemos, siempre. hacemos el unboxing y Hacemos una el vez unboxing hacemos. para explicar qué es lo que lleva la cajita, cómo viene la Exacto, cajita y todo esto. Y luego vamos viendo pues, más características de la pantalla. Vale, correcto. vamos a empezar con el unboxing de la pantalla. Viene en una caja de cartón resistente. Bueno, en el frontal viene lo que es la pegatina con el logo del fabricante, número de serie y modelo. Y cuando abrimos la caja, mirad, lo primero que nos encontramos es un protector de cartón que nos protege lo que es la pantalla de golpes y arañazos en el transporte, ¿de acuerdo? Sacamos la pantalla y lo primero que puedo ver es que lleva una pegatina de plástico para proteger también de arañazo y suciedad lo que es la pantalla, igual que vienen los teléfonos móviles cuando los sacas de la caja, pues exactamente igual. Veo que tiene un formato, yo estoy diciendo como si no la conociera, pero bueno, voy a seguir el guión. Viene con un formato que se puede instalar en cajilla universal gracias a que el tamaño que tiene de la BCU entra perfectamente dentro del cajillo universal. Viene con distintos puertos de comunicación como el puerto de comunicación KNX, el puerto de alimentación adicional, puerto para entradas, que ahora hablará Carlos sobre este puerto, y también el puerto Ethernet para la comunicación IP para poder controlar la pantalla de forma remota. Viene también dentro de la caja lo que es un chasis. El chasis, le voy a mostrar todo, voy a sacar también hasta El prospecto. el prospecto, el documento. ¡Wow! ¿Cómo viene el documento ahí en la caja? Bueno, viene, como digo, un chasis, que el chasis me permite conectarlo al cajillo universal y como veo que viene troquelado otros orificios, supongo que también vendrá preparado para otro tipo de cajillos. Mirad que el chasis viene con una lengüeta o una lámina aquí levantada. Esto sirve para indicarnos la posición exacta de la pantalla, porque claro, la pantalla cuando está así no sabemos si en posición horizontal es esta la posición horizontal o es esta la posición horizontal. Bueno, si le damos la vuelta a la pantalla viendo el texto, podemos hacer una idea en qué posición está la pantalla. Pero de todas formas, el chasis, a través de esa lengüeta, nos va a dar la posición exacta de la pantalla, ya que esta lengüeta entra exactamente en una parte de la pantalla y no en la parte contraria. Una vez que tenemos el chasis atornillado al cajillo universal, pues es tan fácil como acercar la pantalla al chasis metálico y como lleva sus imanes, pues se encaja y se imanta y se queda retenida a través del imán. Para poder sacarla simplemente tiramos hacia ella y despegamos los imanes, el chasis de lo que son los imanes que trae la pantalla. La pregunta es, ¿Cuál? cuando la ponemos en modo horizontal, ¿Mm? ¿cómo ponemos la lengüeta? ¿A la izquierda o a la derecha? No sé, respóndelo tú. ¿Cómo la ponemos? A la izquierda. A la Según el izquierda. manual, viene a la izquierda. A la Es izquierda. decir, si la estáis viendo, esto sería la derecha, conforme lo están viendo, tendría que ser en esta posición, Exacto, ¿vale? ¿de Para que acuerdo? coja Para que sea así. así, ¿vale? Perfecto. Vale, veo que también tenemos una bolsita con todas las clamas de conexión, que ahora Carlos nos explicará el tema de las clamas de conexión. Y tenemos el prospecto donde lo que veo que vienen son, digamos, las características de montaje, dimensiones del chasis bueno, pues un croquis de cómo se debe de instalar la pantalla en el chasis a través de su cajillo universal. También viene lo que son los cables que podemos conectar en los distintos puertos que trae la pantalla. Poco más, no Bueno, sé, ¿qué más la cosas? clema, Las clamas de conexión, a ver, el háblame tema de de las ellas. entradas, Ujú. la que tenemos que es la que es más grande, que podemos utilizarla las entradas, aunque lo veremos ahora después,
Lo podemos utilizar como si fuera un pulsador, como un interruptor, incluso una sonda de temperatura. Las sondas de temperatura las tienen referenciada Idero en su propio catálogo, ¿vale? En caso de que necesitamos una sonda de temperatura, a mí me gusta usarlo mucho en tema de hoteles, porque a lo mejor la pantalla está ubicada en un sitio donde la temperatura de la sonda interna no es a lo mejor la mejor posición, ¿no? Entonces cogemos esa sonda, la conectamos y la prolongamos a donde nosotros queramos Correcto. tenerla, ¿vale? Podemos tener hasta 4 sondas, son de 4 canales. Luego tenemos el conector de la alimentación adicional a 24 voltios, 12 voltios. Y luego lo que tenemos es el conector de bus, ¿vale? La clema bus. ¿vale? Luego también nos viene dentro del equipo, nos viene este conector, que es para cuando tenemos que conectarla en tema de red, ¿vale? En caso que vayamos a utilizarla conectada a una red, utilizamos este conector. Solamente se necesitan del cable, porque para el tema de red usamos un cable UTP, un cable Ethernet. Solamente vamos a necesitar 4 de los cables Que lleva el cable UTP. que lleva el cable UTP. Viene en el manual, aquí saldrá ahora la imagen de cuáles son los cables que tenemos que utilizar, dependiendo si estamos utilizando el método A o el método B, como todos sabemos. Pues bueno, aparecerá ahora aquí en la imagen cómo se conectará. Y realmente este conector, que es el que viene por defecto, es el que a mí más me gusta usar. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando lo que son todas las entradas, estamos usando el cable bus en el cubillo, la alimentación adicional, aquí sería un borrullo, ¿vale? De que este conector es muy simple el conectarlo, ¿vale? Lo voy a conectar, a ver si lo pongo bien, que es así, ¿vale? Lo conectamos, la instalación queda un poquito más limpia, pero en el caso de que, por ejemplo, no tengamos utilizando las entradas, podemos utilizar otro conector, que es una referencia aparte, no viene con la pantalla, que es el que voy a mostrar ahora, que es este, que es para que conectamos un RJ45, ¿vale? No tengamos que hacer que solamente utilizamos 4 cables del RJ45, que realmente con este conector estamos utilizando los 4, porque a fin de cuentas aquí se verá que es el mismo conector, lo único que pasa es que aquí se le ha soldado una plaquita con Vale. un puerto, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, si tenemos mucho pelote de cable, usamos este conector. Y en el caso de que no, y queramos que sea mucho más fino, o por lo que sea, que queramos usar el RJ45, bueno, que sepamos Vale, que tenemos este conector es una ¿vale? referencia aparte en el catálogo Exacto. de Idero bueno, pues aquellos que quieran comprar esta referencia, porque sepáis que es una referencia aparte. El que viene con la pantalla es el Exacto. otro, ¿de acuerdo? Que lo De tenéis en hecho, yo cuenta. el que suelo usar siempre, porque va bien, no hay que tampoco, únicamente hay que conectarlo correctamente y ya está. Esto el cable UTP se pela un poquito, es de inserción, Empujas y fuera. empujas y ya está. Perfecto. En caso de tener que sacarlo, pues bueno, tener que una hendidura que mete un destornillador finito y se puede sacar, ¿vale? Vale, bueno, pues este ha sido lo que es el unboxing de la pantalla. Es muy sencillito, viene en un embalaje resistente, viene con su clema de conexión, viene con su prospecto y no sé, ¿qué quieres pasar ahora? ¿Quieres pasar a ver las Bueno, características? vamos a hablar las características de la pantalla antes de pasar a ETS, damos un repaso rápido de qué cosas tiene la pantalla, a efectos de que, bueno, pues, que la vayan conociendo aquellos que no la conozcan, ¿no? Como hemos dicho, es la nueva versión, la Indoor, no tenemos que confundirla con la IP, que lleva las funcionalidades de la IP, ni con la Verso normal, ¿no? Que no tiene conexión IP. Características que tiene. Bueno, le han dado un salto referente al tema de control porque ya dispone de 96 componentes. 96 componentes podríamos tener hasta 96 casillas de control para controlar 97 luminarias de forma independiente. Para aquellos que no... 16 controles. Exacto, 96 controles. 96 controles. Divididos en 12 páginas. Anteriormente la Verso IP y la anterior solamente tenían nada más que 6 páginas. Pues pero en entonces este ha caso dado el doble son de 12, ¿vale? tal. Exacto. Luego lo que tenemos es una funcionalidad que no todas la tienen, que es el tema del gestor táctil, que a mí me gusta bastante. Y es una serie para poder ejecutar, digamos, una serie de escenas o incluso ejecutar una luz, o encender una luz, o subir una persiana, o lo que queramos, mediante gestos. No tenemos que acceder a la página. A la página, de la página al control. Yo, como siempre digo, yo me voy o estoy entrando en mi casa, la pantalla la tengo, por ejemplo, de modo horizontal, o la podemos tener en vertical, da igual, ¿vale? Imaginaos que la tengo en modo horizontal, yo estoy en mi casa y, bueno, estoy fuera de mi casa y entro. Pues yo cuando entro, en vez de ir, voy a encender la luz, voy ahora a subir, bajar la persiana, pues lo que hago es que como estoy entrando, hago este gesto con el dedo. Porque estoy de la puerta entrando a mi casa. Hago este Un gesto como si fuera el patrón que ponemos al Exacto. teléfono móvil. Voy a Igual. entrar, voy a entrar. Un gesto. Sin tener que hacer a la pantalla automáticamente. Lo interpreta como un comando. Exacto. Y ejecuta lo que nosotros configuremos. Una escena, o encender una luz, o apagarla, o lo que sea. ¿Que me voy de mi casa? Hago el contrario, como estoy en mi casa y voy hacia la puerta, Sí, pues señor. puedo hacer así.
Otra funcionalidad que tienes, aparte de estos gestos, que no es solamente horizontal y vertical, tenemos también hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Es decir, imaginaos que tenemos esta pantalla y la tengo yo en mi dormitorio. Pues yo puedo decir, enciendo y apago la luz, ojo, con un dedo, ¿eh? No podemos usar dos, Ujú. ¿vale? Eso es importante y os explicaré por qué. Enciendo y apago la luz y si quiero subir la persiana, hago el gesto para arriba y hago el gesto para abajo, sin tener que acceder Al menú, a al la menú. página y al control. Exacto, ¿vale? Y si a lo mejor venimos un día de fiesta, por decir algo, y llego a mi casa y quiero encender las luces, yo no me acuerdo cuál era el de arriba, cuál era el de Porque abajo, vienes de la porque feria, vienes no sabemos. contento y no te acuerdas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tiene otro control táctico que toco la pantalla con todos los dedos. Con Yo todos los toco la dedos. Pongo todos los pantalla, toco los dedazos y hace la dedos, función. ya hace lo que yo quiera, Ahí lo ¿vale? tiene muy bien pensado. Entonces, ahora veremos la configuración que la verdad está bastante bien, Pues eso bastante seguramente chula. que vendrá de algún proyecto que le hayan dicho, oye, Vale. yo he llegado a mi casa que llegué muy mal y no podía No, encender los bueno, menús y ahora ha dicho la a gente de ver, Idero, pues si tocas todo, vamos a hacerlo para que pongas todos los dedazos no, y... pero que está muy bien a efectos de, sobre todo en instalaciones que tú requieres a lo mejor algo rápido. Digamos, es para escenas de, como quien dice, de bienvenida o que me voy o lo que sea, que automáticamente lo ejecuta sin tener que entrar en el menú. Quiero encender el clima de la casa. Pues yo llego y paso el dedo. No Que tengo sí, que que ir sí. habitación por Es habitación. que es un Es rollo, que si no. tienes que Exacto. empezar a pasar por todos los menús, que no saben Exacto. qué página determinada has Es- puesto cierto control, pues es más fácil hacer Pero ese... independientemente, yo lo adelanto, dispone de una página de favoritos que el usuario la puede modificar como les plazca. Es decir, una vez se ha configurado todo el ETS con todos los iconos, todos los el controles. encender la luz, bajar las persianas, Ujú. exacto. Luego dice el usuario, yo quiero tener 8 controles, por ejemplo, específicos que yo voy a usar más. Por ejemplo, el clima y unas escenas que se tengan configuradas y o lo que sea. Pues el usuario se va a su página, la edita y siempre la va a tener como de un recurso rápido para no tener que ir habitación por habitación y acceder a lo que quiere ejecutar, sino desde una propia página definida por el usuario lo Ah, puede, pues lo está puede muy hacer, bien. ¿vale? Em, los controles avanzados que tiene, ya sea estéticamente está bastante bien, el tema del control RGBW, tiene un de este giratorio para mandar valores porcentuales, por ejemplo, podemos cambiar los formatos, no tiene por qué ser porcentual, ¿vale? Ahora lo veremos, igual que la barra para enviar determinados comandos, que estéticamente la verdad que está muy bien. Ya veremos luego encima también la velocidad a la hora de pasar por las páginas, cómo accedemos, visualmente cómo se ve en tanto la pantalla como en el teléfono, que es una pasada. La verdad es que está bastante logrado. Y luego tiene los modos de claro oscuro, que el usuario lo puede cambiar, Ah, que es el icono propio de donde está el botón, pues se puede poner en modo claro, en modo oscuro. Luego lo veremos vale, haciendo el cambio, muy bien. que puede modificar en cierta manera el usuario esos iconos. Pero ojo, todas las pantallas son personalizables por el usuario. El usuario, a través de un USB, ahora saldrá aquí la tablita de cómo se debería de hacer. Nosotros con un pendrive y el conector correspondiente a esta pantalla, nosotros ponemos la imagen que queremos con el texto que aparece en la imagen que habéis visto, ya sea por ejemplo el menú, o ya sea la página 1, la página 2, la página 3, ¿vale? Ponemos el nombre del archivo con lo que nos indica Idero y en el momento que conectamos ahí, reiniciamos la pantalla y demás y automáticamente cargan las imágenes y podemos personalizar todo lo que nosotros queramos, ¿vale? Oye, pues la verdad que el salto que han pegado desde la versión anterior a esta, pues es un salto muy importante, Hombre, vamos. está bastante bien si lo comparamos con la anterior, sobre todo porque en muchas ocasiones a lo mejor el tema de las 6 pantallas quedaba un poquito limitado. No, bueno, tenía muchos comandos, pero realmente ahora si tú necesitas dar el salto a muchas más pantallas, que no hemos O hablado todavía de las... puedes combinar en una instalación, puedes combinar, poner una verso indoor con las 12 páginas con en el salón y luego poner las las otras, normales, las normales, ponerlas en las exacto, distintas en las habitaciones. otras habitaciones, Sí, ¿vale? sí. Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces es interesante el hecho de colocar una pantalla en cada dormitorio porque pensamos, oye, es que una pantalla puede resultar más caro colocar una pantalla que colocar que si el termostato, el interfaz de pulsadores o la botonera para Ujú. encender las luces, para controlar las persianas. La gente tiene eso en mente porque son muchas referencias, pero siempre son más económicas. Pero lo que no se tiene en cuenta es que esas partidas adicionales de colocar botoneras, colocar distintos elementos en la habitación, implica que tienes que decirle al electricista que tiene que llevar más cableado, tiene que abrir las regolas o las rozas en la pared, tiene que poner el tubo, el albañil tiene que abrir esas rozas o regolas, tiene que taparlas, tiene que lucirlas, tiene que pintarlas y va a incurrir en un gasto adicional el hecho de poner esas partidas
que supuestamente son más económicas colocándolas de esta manera en vez de colocar una sola pantalla. Pero claro, cuando sumas el proyecto total, siempre te va a resultar más caro. Si colocas una sola pantalla que haga todas estas funciones, tiene la función termostato para el control de clima, tiene el control de luces, tiene el control de persiana, lo tiene todo, simplemente le tienes que llevar cable bus y tensión adicional. Ya está. Solamente no tienes que instalar nada más en la habitación, lo tienes ya todo controlado con una sola pantalla. Por tanto, aunque a lo mejor parece ser que colocar una pantalla puede aparentemente a efectos de dispositivo ser algo más caro, si sumas todo lo que conlleva colocar el resto de dispositivos, pues al final te sale mucho más barato. Más rentable. Más cosas. Una cosa que para mí es brutal de la pantalla, es de las funcionalidades que a lo mejor mucha gente o no la conoce o no le da el valor que realmente tiene, es el tema de las programaciones horarias. Digamos que cada botón, cada componente que tiene la pantalla, dispone de 4 horarios independientes. Cada uno. Cada uno. Wow. Es decir, cada botón tiene su control horario. Hay otras pantallas, por ejemplo, en el mercado que tú tienes tu botón, pero luego el horario tienes que crearlo aparte. Ya estás gastando un recurso de la pantalla, Ajá. etcétera, ¿vale? En este caso no. En este caso, tú tienes un control horario donde tú le vas a indicar 4 horarios diferentes. Realmente son 8, porque tengo 4 de encendido, 4 de apagado. Luego, encima, cada uno le puede decir qué día de la semana va a utilizarse e incluso el rango del año donde se va a ejecutar esa funcionalidad. ¿Para qué se suele utilizar? Yo me gusta utilizarlo mucho por el tema de simulación de presencia. ¿Por qué? Está usando un recurso donde cojo el primer horario de la bombilla y le digo el lunes y el miércoles te enciende a la... Y después lo alternas. Luego lo alterna otro día, haces tu configuración como tú quieras y la verdad que está bastante Lo bien. El tienes año que solventado. viene cambia el horario nada más. Ya está. Ya está. La tienes resuelto. hecha, Lo tienes resuelto. ya está. Incluso podría bloquear, luego lo veremos, tiene objeto de comunicación para bloquear los horarios, ¿vale? En caso de que quisiera bloquearlo, se podrían bloquear. Dispone de notificaciones push, como pasaba en la Idero verso IP. Las notificaciones push le van a llegar a todos los usuarios. Ahora hablaremos un poquito de cuántos usuarios podemos tener en la pantalla. Quiero hacer aquí una pausa para explicar una cosa, y es que muchas veces este tipo de elementos se considera que son elementos residenciales, que se colocan siempre más que en viviendas y edificios de oficina, hoteles o cosas de este tipo. Nosotros hemos instalado muchas pantallas de estas en elementos o en instalaciones industriales. Nosotros hacemos mucho KNX en instalaciones industriales. Y la ventaja que nos da es que nosotros lo que hacemos es que las distintas maquinarias o elementos que hay en una instalación industrial, sacamos esa información de estas máquinas a través de pasarelas, llámese pasarelas Modbus, Backnet o lo que sea, sacamos esa información, la transformamos en avisos de alarma y los avisos de alarma los recibimos aquí. De aquí pasamos a los distintos teléfonos del equipo de mantenimiento donde va a recibir estas alarmas por medio de notificaciones push. Si esto lo hacemos con los actuales componentes industriales, tipo SCADAs, tipos controladores, tipo que tienes que supervisar esto en un ordenador y tal, es muy complejo, es muy costoso y la gente está acostumbrada a recibir mensajes push como si fuera un WhatsApp y este tipo de cosas. El hecho de recibir una alerta, una alarma de la misma manera, pues resulta muy sencilla para el personal de mantenimiento y muy fácil de tratar este log, por así decirlo, de alarma. Así que es una solución muy interesante para entorno industrial. Aunque no lo creáis, nosotros lo instalamos mucho en entorno industrial. Bueno, independientemente de lo que hemos estado hablando, dispone de una serie de un controlador interno de escena, ahora lo veremos, que es que cuando se ejecuta una escena podemos hacer una serie de funcionalidades aparte. Es como si fuera un control de escena independiente, propio de la propia pantalla. Es muy útil. Yo, de hecho, no en esta versión de pantalla, sino en otras versiones de pantallas que tiene Idero, lo he utilizado a efectos, por ejemplo, de control de auditorio y demás, cuando se ejecuta una escena. Es verdad. Ese tipo Un de escena auditorio. es, vamos, salvó la vida, no es que salvara la vida, sino que sencillo es que ahora el usuario puede hacer lo que quiera. Cuando Exacto. vosotros lo Me veáis acuerdo de ahora, eso, me vais a acuerdo de decir, eso. ostras, qué chulada el tema de, no el tema tan engorroso de las escenas, sino que cuando yo llamo a la escena 1, esto va a ejecutar una función que nosotros queramos, ¿vale? Incluso puedo hacer que se ejecuten 8 funciones diferentes dependiendo de la escena que se haga, ¿vale? Luego dispone de 2 termostatos, tenía la funcionalidad de poder controlar por ejemplo, 2 estancias. Ahora veremos las funcionalidades cuando entramos en NTS. Y el tema de las entradas binarias, que ya he dicho que, bueno, las 4 entradas que tiene para controlar o bien pulsador, o bien un interruptor,
o bien el tema de sondas de temperatura. Ok. ¿Vale? Bueno, y es la verdad que está muy completa respecto Bueno, a la versión anterior. realmente tiene muchas funcionalidades de la anterior, pero que ahora vamos a ver la parte más importante de la indoor para compararla con lo siguiente, ¿vale? Bueno, ¿qué más vamos a hablar? Hay una parte importante que es, ahora vamos a mostrar el tema del cloud, ahora veremos qué es esta funcionalidad y es el tema de que la pantalla la podemos controlar de forma remota, ¿vale? Esta pantalla, igual que si fuera la Verso IP, lo que nos va a permitir es, bueno, en primer lugar, que la versión de control remoto lo tenemos tanto para iOS como para Android, cualquier teléfono, gratuito, siempre va a ser gratuito. Está ¿vale? todo pagado, Está está todo pagado. todo pagado. Está todo pagado. Aquí no vamos a tener que pagar una licencia. Hablo primeramente vamos a hablar de la parte de conexión remota con la pantalla. Eso es gratuito, ¿vale? Es la app gratuita que no va a haber ningún tipo de problema, no hay que pagar licencia ni nada. Y para que entendamos más o menos cómo funciona, es que lo que vamos a hacer es duplicar lo que tenemos en nuestra pantalla, duplicarlo en nuestro teléfono móvil, ¿vale? No es que tenemos una configuración distinta, no, es como si yo Exactamente quito igual. la pantalla y Es pongo lo mi mismo. teléfono. Es un Exacto. espejo. Aquí la gente de dinero dice es como si fuera un espejo. No es que lo digan ellos, es que es un espejo, es que realmente lo que tú tienes Igual. en un lado lo tienes en el otro. Luego, para hacer ese control, tienes que registrarte en el Idero Cloud, Ujú. ¿vale? En el Idero Cloud lo que vamos a hacer, vamos a mostrar cuál es la web, es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Idero Cloud, donde cuando accedemos en esta página de login, lo que tenemos que decir que si soy un nuevo usuario, es la primera vez que nos vamos a registrar, rellenamos estos campos y ya está. Y No se va a acabó. llegar. Es importante que pongáis el correo electrónico porque os tiene que llegar una confirmación. El verdadero. Hay que poner el no vale verdadero, falso, no es vale que- el falso. ¿Vale? Y una vez se rellenan estos campos, lo validamos y ya estamos registrados en el Idero Cloud. Ya de esta forma vamos a poder vincular cualquier pantalla en ese usuario. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto realmente? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es que accederemos a una parte de la pantalla, luego accederemos cuando coja la pantalla de extensión para que la veáis cómo funciona. Lo que se hace es que accedemos con nuestro teléfono móvil, con nuestro usuario y contraseña a la app, ¿vale? Nos pide nuestro usuario y contraseña. La primera vez no tendremos ninguna pantalla y lo que le damos es para vincular una pantalla nueva. En la pantalla seleccionamos que se va a vincular un teléfono con la pantalla y es importante que se sepa que tienen que estar dentro de la misma red y con conexión a internet, ¿vale? Aquí aparecerá un código BIDI y nuestro teléfono se accederá, abrirá la cámara, miraremos con nuestro teléfono ese código BIDI y se empareja, ¿vale? Perfecto. Ese usuario se vincula a A esa esa pantalla. pantalla. Ahora, ese usuario es un usuario que es un correo electrónico con un código. Ese correo electrónico y ese código se lo podemos dar al número ilimitado que queramos de personas y ya acceden a la pantalla. A la misma pantalla. A la misma pantalla. No tienen que vincular ellos sus teléfonos a la pantalla ya, sino que como ese usuario y esa contraseña se ha vinculado previamente, automáticamente cualquier usuario que se descargue la app, ponga el usuario y ponga la clave, ya va a acceder a la pantalla. Le saldrá la pantalla que está configurada. Cosas buenas que tiene, que en el momento que se hace esta vinculación, si nosotros quitamos el cable de red, por ejemplo, a nuestro router, o no tenemos conexión a internet, perdemos la conectividad, por decirlo de alguna forma, remota. Desde otra instalación o desde otro punto del mundo no vamos a poder acceder a la pantalla. Pero si estamos dentro de la instalación conectado a la wifi, donde está conectada por red la Eso es pantalla, importante, eso es podemos importante. controlar la pantalla. Eso es importante porque muchas pantallas en el momento que perdemos la red, hay que sí o sí conectarse con el cloud y se pierde la conectividad. En este caso no. En este caso nosotros hay proyectos que no vamos a tener el control de internet porque no lo quiere el usuario final, pero quiere una tablet para controlar la instalación. Pues esta es la solución. Ponemos la pantalla, la configuramos. La primera vez con nuestro router hay que darle a internet porque Para esa hacer el vinculación vínculo. es lo que es el vínculo y el tema del cloud. Y una vez ya están vinculadas, desconectamos el cable de red y estando en la misma Bueno, wifi. esa vinculación la podemos hacer en la oficina. Exacto, se hace en la oficina, Se hace en la que de hecho se hace en la oficina, antes de oficina. hacer el proyecto. Exacto, se coge el router, se le da internet o con una tarjeta GSM, que sea un Sí, router miles con de tarjeta, soluciones, hay miles de ¿vale? soluciones, no hay problema. Únicamente es que ese router, esa pantalla tiene que estar vinculada a la misma red que el teléfono. Y una ya vez está. hecho eso, listo.
¿vale? Pues eso es muy interesante saberlo porque no todas las pantallas te permiten que en caso de que se pierda internet sigas teniendo conexión con tu casa. Es decir, ya no desde fuera, sino desde dentro. Entonces, en aquellos casos donde perdamos internet conectado a la wifi de nuestra casa, donde está instalada la pantalla, podríamos tener también comunicación con la pantalla. Gestiona notificaciones push en caso de alarma, llegan a todos los usuarios el tema de la alarma y en principio la parte de acceso remoto las virtudes que tiene, de hecho que no necesita. Sí, que es muy sencillo. Es importante también decir que toda la configuración de la pantalla se hace en ETS. Eso no es importante. Requiere ningún plugin, no quiere Eso es ningún importante. DCA, no quiere absolutamente nada. Todas las vinculaciones se hacen desde Eso es importante. desde ETS, como ahora después veremos, ¿vale? Uh-huh. ¿Y cuál es la parte más importante de...? Porque claro, si hablamos de qué diferencia hay entre la indoor y la verso IP, bueno, es que la indoor lo que va a incluir ya el tema de control de videoportería y de cámara de videovigilancia, ¿vale? Vamos a poder monitorizar en la pantalla todo ese tipo de gestión. ¿Cuántas cámaras podemos tener? Hasta 8 placas de calle, 8 placas de videoportero. Exacto, y 8 cámaras de vigilancia. Entonces, realmente con una pantalla Hidroverso Indoor con 12 páginas, en total 96 controles, con 8 cámaras de vigilancia, con hasta 4 placas exteriores de videoportero, 8 placas de videoportero. Luego haremos las configuraciones que están bastante chulas. Yo qué sé, yo creo que es que tienes un proyectazo, Maggie, con todo eso. Ahora, no es solamente esa parte. Ahora viene la siguiente parte. A ver. El control de videoportería no requiere licencia. Es gratis. Está todo pagado. Está todo pagado. Está todo pagado. Si no es que ahora tienes que comprar una licencia. Lo que me gusta a mí cuando se dice, no. Toma, compra esto y que... Nada, no está todo pagado. Que aquí no nos vamos a ver sorpresa. Que aquí no... Oye, que cuando compréis esto que voy a poder hacer todo. Que ya está todo pagado. Que esto ahora que ahora la licencia... No. Aquí ya está todo hecho. Eso, ojo con esto, porque hay muchos fabricantes que esas cosas pasan, que una vez que compras el dispositivo te dicen que hacen ciertas cosas, que sí, Cacerolo lo hace, pero después tiene que pasar por caja para que te den la licencia. El tema de comunicación que vamos a tener entre la pantalla y los videoporteros mediante comunicación SIP, ¿vale? Y ya viene una serie de videoporteros predefinidos. Predefinido desde el punto de vista es que Idero ya ha hecho una serie de configuraciones, una serie de contactos con los distintos fabricantes y hay un listado que ahora veremos de videoporteros que ya está estandarizado para que nosotros nos podamos comunicar y lo hagamos la configuración muy sencilla. Es tan sencillo como que una persona que no sepa lo hace. Entonces yo creo que más que eso... Así tienen que ser las cosas. El que no lo sepa lo puede hacer. Exacto. Vincular la pantalla con el videoportero. ¿Vale? ¿Se puede utilizar algún videoportero que no esté en el listado? Sí, hay un desplegable que ahora veremos, que nosotros decimos que es otro modelo distinto, y parametrizaríamos lo que son las funciones que aparecen en ETS. Es cierto que hay que probarlo. ¿Por qué? Porque como no se ha hecho la prueba, siempre tienes que probar a ver si hay comunicación. Independientemente, los chicos de Idero, cualquier persona que vaya a poner un videoportero que no sea de los que aparecen en el listado, se le puede mandar un correo a soporte. Oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Este videoportero, ¿cómo lo hago? ¿Tenéis ya el feedback de si hay algún problema, no hay un problema? Y ellos, como están haciendo pruebas todos los días, como quien dice, pues te van a decir, oye, pues con este videoportero no va a tener ningún problema, o con este videoportero siempre y cuando sea la versión tal, porque como haya otra versión ya la hemos liado. Preguntar que lo sepa. sepa. Entonces, siempre que sepamos que, aunque sea otro videoportero del listado que no aparece, que bueno, que más o menos nos pueden encausar de decir si vamos a tener algún tipo de problema o no. Se puede abrir las puertas tanto desde la pantalla, podemos mandar la orden al videoportero para abrir las puertas y demás, incluso hablar. Y incluso tiene un objeto de comunicación, ahora veremos que son digamos, unos objetos extendidos, donde tú desde un botón de tu casa, de ETS, de un botón de un pulsador, una entrada binaria, puedes mandar una orden para abrir la puerta también. Es decir, va a tener los objetos de comunicación necesarios para que tú de forma remota incluso puedas abrir lo que es la puerta. Qué maravilla. ¿Vale? Y realmente poco más. Ya está, están todas las características. ¿Te parecen pocas las que has dicho? Yo qué sé, más... Y lo hemos resumido, ¿eh? Ya, pero es que ahora con todas las características que tiene, yo una Idero Verso Indoor
yo la veo muy útil como regalo de boda. Es decir, regalo de boda para tus invitados. En vez de regalar llaveros y bolígrafos y cosas de estas que luego al final acaba de un cajón, pues una Idero Verso Indoor que tiene 12 páginas, 96 controles, control de 8 cámaras de vigilancia, control de hasta 8 placas de videoportería. Es una pasada. Es decir, esto es lo que tienes que regalar el día de tu boda. Esto. Vale, ¿qué hacemos ahora? Vamos a pasar a ETS, pero insistí, lo mejor es la sencillez de parametrización, que ahora lo vais a ver. Porque es que Es sencillo. es la gente que se quiere iniciar para ver, por ejemplo, videovigilancia. Ahora que has dicho eso, deberíamos de hacer un día un tutorial sobre dispositivos más recomendados cuando te vas a iniciar. Sí. Porque hay dispositivos que son muy, muy complejos. Y cuando te vas a iniciar, topas con ese dispositivo, es que sales por la puerta y no vuelves más. Entonces, este dispositivo es de los que hay que tener en cuenta en tus inicios. De hecho, tiene que ser de los primeros, fíjate. El primero. Bueno, primero es la fuente de alimentación. Claro, si no hay fuente no haces nada. Si no hay fuente no haces nada. Pero que el segundo, El segundo. porque lo primero que te van a pedir es un acceso remoto y... Es que cualquier proyecto, Es que- si vas a hacer domótica y no tienes control con el teléfono, es que ¿qué domótica es esa? Para encender y apagar una luz, pues no compres domótica KNX, vete al Amazon y compra cualquier tontería de las que vemos en Amazon. Vale, voy a decir algo malo, que no sea todo bueno, porque si no parece que somos aquí los de relaciones públicas. Si sabes una cosa que le falta a las pantallas, no a estas, sino a todos los fabricantes que hacen pantallas de este tipo. En el ETS no tienen un visualizador. Es decir, cuando tú estás parametrizando los datos en ETS, si tú te equivocas en poner un texto con una falta de ortografía, no te vas a dar cuenta hasta que no cargue el proyecto en la pantalla y lo veas. Ojo, esta se programa súper rápido. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Lo has probado ya? Sí. ¿Sí? Rápido es rápido. Volado. Volado. ¿No será que has utilizado un programador de los rápidos? Aparte. Aparte, ¿no? Pero aparte, va rápido. Va rápido. Aunque no lo uses de los... va rápido. Vale, pues para los que no sean rápidos, para aquellos que tardan 15 minutos, que los hay, esos tienen que ponerle prioridad el hecho de que pongan un monitor o un visualizador en ETS para que veamos cómo queda la pantalla antes de volcar los datos a la pantalla. Porque si no, la cara de tonto que se te queda cuando te ha equivocado una falta de ortografía o te ha equivocado en algo, en un icono, un tal, que en vez de poner presión ha puesto una lámpara y ahora tienes que volver a cambiarlo y volver a cargarlo. Ostras, es que es un lío. La verdad que es algo que tiene que ser muy complejo el desarrollarlo, porque si no entiendo yo que ya a alguien se le haya Se le había ocurrido. para ponerlo, porque si no que no tiene sentido. Vale, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un cambio de sesión? ¿Hacemos aquí unas cortinillas? Sí, y empezamos a empezamos a hablar de ETS, que es la parte importante. la parte interesante de ETS. ETS. Bueno chicos, pues vamos a hacer un cambio de sección, ponemos aquí unas cortinillas para pasar ahora a la parte de ETS. Bueno, pues... Vale chicos, vamos a pasar a la parte de ETS. Carlos, cuéntanos, ¿cómo se parametriza o cómo se programa esta pantalla Idero Verso Indoor? Pues se necesita ETS para empezar. ¿Sí? No, hombre. No me lo imaginaba, no me lo Fuera de imaginaba. broma. Lo que vamos a hacer es, bueno, en primer lugar, he resaltado los cambios. Vamos a utilizar ETS 6, no ETS 5, a efectos de, bueno, vamos a empezar a utilizar la nueva versión de software de configuración de dispositivos KNX. Pero, bueno, yo como siempre digo... No, dilo abiertamente. No, lo digo Dilo abiertamente. no. Para hacer el tutorial vamos a mostraros el ETS 6. Más que nada porque los usuarios que se están iniciando tienen que usar ETS 6. Exacto, Pero que para pero- proyectos recomendamos ETS 5 de Sí, momento, porque ahora mismo. las versiones de ETS últimamente, las actualizaciones están dando algún problemas y problema, pero historias, y así que tener cuidado si hacéis un proyecto complejo, Importante. en una versión de estas que están dando problemas, pues bueno, iros a las versiones que tengáis, que sepáis que ya están depuradas y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Así que nosotros vamos a mostrar el ETS, la versión 6, que es la versión más actual. Comenzamos. En primer lugar tenemos el apartado general. En este primer apartado general lo que vamos a hacer es, podemos ponerle el nombre a nuestro proyecto, por ejemplo, oficina, ¿vale? Y luego podemos decir si vamos a crear la pantalla en modo vertical o horizontal, ¿vale? De esta forma es como la cambiaríamos. Esto es importante de que si tenemos el teléfono móvil, tenemos la conexión IP en nuestra app descargada, si lo ponemos en modo horizontal, esto no se autoajusta al móvil, ¿vale? Tienes que poner teléfono en forma horizontal para que lo puedas controlar, ¿vale? Que no es que yo oriento y se pone, ¿vale? Dependiendo de la orientación que tengamos, se utiliza una u otra. Luego, podemos habilitar el tema de los objetos de fecha y hora para enviar al bus lo que es el tema de la fecha y hora y el ¿Cada envío cuánto cada tiempo? cuánto tiempo, ¿vale? Luego tenemos que si queremos enviar peticiones de estado al arrancar, todo lo que nosotros tenemos en nuestra pantalla configurada,
va a hacer solicitudes en los objetos digamos, los objetos de comunicación de estado van a consultar a cada equipo el cómo te encuentras para actualizar el Y estado. ahora te pregunto, ¿y tú aquí qué haces? Yo no lo hago. No lo haces. No lo hago. Si es una vivienda, sí. Chiquitita, pequeñita, Es que no eso me es lo que te iba a importa, decir. no me importa. Pero si tenemos mucho control, os explico por qué. Porque en vez de hacerlo aquí, a lo mejor si es de vital importancia, al equipo le digo que cuando arranque me envíe el estado. Y en ese momento ya la pantalla se va a enterar. El problema que tenemos es que seguramente las pantallas, como en este caso, van a tardar en arrancar mucho más que el dispositivo de control. Es decir, un actuador siempre va a tardar menos que una pantalla. que una pantalla. Entonces, si ocurre esto y es de vital importancia, pues lo que podemos hacer es que a los dispositivos le decimos que no y la pantalla sí hace la consulta. Pero como es ella la que va a hacerla, pum, pum, Sí. entonces, es una forma. Pero para evitar esto, siempre intentar ponerle un sistema, un SAI a la alimentación y tal, para evitar que haya un corte de suministro y este tipo de cosas. Porque un edificio con muchas pantallas, pidiendo todas las pantallas, lectura de... eso es una locura. Entonces, intentar que la red de alimentación sea estable. De hecho, solamente el SAI no te garantiza solamente el suministro, estabiliza y en caso de que tengas algún problema que sepas que lo va a solventar, ¿vale? Continuamos dentro de las funciones generales. Como vemos, tenemos dos termostatos, ¿vale? Vamos a mostrar nada más que en principio uno, ves qué funcionalidades tiene, pero bueno, es como prácticamente un podemos termostato un termostato convencional, pero que lo podemos hacer calentar, enfriar o calentar y enfriar, ¿vale? Aquí seleccionamos toda la parametrización normal que puede tener un termostato, luego las temperaturas de referencia. No dispone en sí el equipo de un sensor de temperatura, pero podemos conectar, como tenemos 4 entradas, ¿vale? Correcto que teníamos 4 entradas, recordamos, ¿no? Pues si conectamos esa sonda de temperatura a la entrada 1, le decimos cuál es la temperatura que va a tener que coger como referencia. O en el caso de que no utilicemos esa entrada y tenemos pues otra sonda de otro dispositivo en otro lugar, pues podemos utilizar un objeto externo. Es decir, podemos utilizar la pantalla en una habitación para controlar el clima de otra habitación, donde tenga la temperatura, ¿vale? Que es la que estamos haciendo lo que es el tema de control, ¿vale? Como tenemos dos termostatos, pues podríamos estar haciendo perfectamente, ¿vale? El tema de consigna podemos utilizar o bien tipo absoluta o relativa, dependiendo de aquí esto es el gusto de consumidor, cada uno que lo configure como quiera. Los modos de operación, si queremos que sea tipo switch, tipo de disparo, si queremos asociarlo del tema de apertura de estado de la ventana, para hacer para que funcione la ventana de la habitación de hotel, no funcione. Y luego tenemos el modo calentar o el modo enfriar. A fin de cuentas, pues bueno, podemos tener control 2 puntos, que mediante histéresis marcamos los márgenes o un control PI. En este control PI, si lo queremos continuo o PWM, dependiendo del tipo, pues bueno, de nuestras válvulas que vayamos a tener, todo ese tipo de cosas. En esto vamos así más rápidos porque tenéis en nuestro canal un montón de tutoriales sobre el control de clima y no nos vamos a parar en importante. Dispone de calor adicional, no todos lo traen, por lo general sí, pero bueno, que sepamos que tenemos aportación calor, de calor. Tenemos el suelo radiante para hacer este control, pero si tenemos, por ejemplo, un fan coil para que calentar rápidamente la habitación, que sepamos que lo podemos hacer. Aparte la banda y demás. Y luego los parámetros de control, dependiendo del sistema que tengamos, pues seleccionarlo. La verdad que el tema está muy completo. Está completo. Un termostato completo. Que no tiene ninguna limitación a la hora de hacer el control. Luego tenemos... Además no te pregunta ninguna cosa rara. Es que eso es importante. Es que hay termostatos que te empiezan a preguntar, no sé, dame el valor de la ecuación matemática de... ¿Pero qué me estás contando de la ecuación matemática de la entalpía? De no sé cuánto? ¿Cómo que la entalpía? Sí, te piden datos normales, fáciles, que lo sabe interpretar. Exacto. Ya está, ¿qué es lo que te hace falta? Luego, por otro lado, tenemos el tema de entrada. Seleccionamos la entrada y como vemos, tenemos por defecto las 4 deshabilitadas. Cogemos, por ejemplo, la entrada 1 y la podemos configurar como pulsador, como interruptor o como sonda de temperatura. La que más me gusta a mí como sonda de temperatura, porque tú la puedes incluso calibrar, cada cuánto tiempo queremos hacer el envío de esta temperatura, enviar también en caso de que haya un valor determinado, en este caso multiplicamos por 0,1, y luego incluso alarma, ¿no? Alarma por temperatura baja o alarma a temperatura alta. Nosotros podemos marcar una temperatura
y si sobrepasa esa temperatura, No te manda manda un mensaje. una alarma a través de un objeto de comunicación. No tenemos que hacer lógica ahí ni poner nada. Vaya. Automáticamente Se me ha ya venido lo ahora detecta. mismo la idea de poder incorporarla dentro de, por ejemplo, la habitación del RAD de comunicaciones, Exacto. de esa habitación donde tenemos los armarios rack, las empresas que tienen que tener un split de aire acondicionado refrigerando esa habitación. En caso de que la temperatura suba, pues si tenemos la pantalla dentro de ese armario de RAD de comunicaciones, nos va a mandar mensaje. Exacto. ¿Vale? Luego tenemos el tema de la escena interna, ¿vale? El tema de la escena interna, lo que he comentado, a mí me encanta que me ha resuelto algún problema. No problema, sino que me ha resuelto una integración súper sencilla. Se le llaman actuadores de escena. Voy con que explique uno es suficiente. Vale. Cogemos uno de las escenas y lo que vamos a decir es qué tipo de actuador va a ser. Si va a ser un actuador de conmutación, si lo que queremos mandar un byte, ya sea con signo o sin signo, si queremos un valor porcentual o lo que sea, ¿vale? Incluso, imagínate que queremos mandar tanto una conmutación como un valor porcentual. Pues entonces tendríamos que habilitar dos, ¿vale? Habilitaríamos uno para hacer estas funciones de conmutación y este para estas funciones de, por ejemplo, porcentaje, ¿no? Para enviar un valor porcentual. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bien, la escena número 1, nosotros elegimos escena número 1, que en caso de que se llame a la escena número 1, ¿qué es lo que quiero mandar? Un 0 o O un 1. 0 o 1, ¿no? Vale. Pero yo a este mismo objeto, que lo vamos a tener aquí, lo voy a mostrar aquí para que lo entendamos, ¿vale? Es este, ¿vale? Valor binario. Si yo llamo a la escena número 2, que mande un 1. Es decir, si yo llamo a la escena 1, Apago. este objeto manda un 0. Pero si yo llamo a la escena 2, Enciendo mando un un 1. Ujú. Y sin embargo, a este le puedo hacer, pues bueno, si me mandas a la 1, quiero que me ponga, yo qué sé, un 20%, ¿vale? Y si llama a la escena 2, pues le pone un 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando yo llamo a la escena 1, este manda un 20% y este manda un 0. Muy Entonces, todos los que sean binarios los asocio a una dirección de grupo. Incluso podría memorizar los cambios. Si en caso de que se produzca algún cambio, muy se bien. podría memorizar por si el cliente quiere modificar ese tipo de escena. Muy bien. ¿Vale? Es una forma bastante... Además es sencilla e sencilla, intuitiva. ¿vale? Lo único que tienes que tener en cuenta es que esto es el que va a mandar el valor dependiendo de la escena en la que nosotros No te queramos. puedes imaginar la de pantallas que han pasado por nuestras manos, que esto mismo lo tienen súper complejo. Es que la Y escena para de- intentar descifrarlo es que te vuelves realmente- loco. Y fíjate lo sencillo es que es lo básico, es desplegable, número de escena y qué es lo que quiere enviar. Listo. De hecho, no le des más vuelta al asunto. hay una cosa, lo vamos a mostrar aquí, ¿vale? La escena esta, que es una cosa que yo no sé por qué no se ponen los fabricantes de acuerdo. Un pasto entre caballos. Exacto. Esta va de la 1 a la 64. Oh. Es que hay otros que Entre ponen la de la 0 0 a la y la 0 y 63. la 63. Oye, porque si yo pongo la 0 realmente es la 1 del otro. Ya. ¿No? A veces, muchas veces te crees que no están funcionando las cosas y que cuando te das cuenta, Claro. es un detalle. Tienes dos dispositivos donde la escena, uno empieza de la 1 a la 64, otro entre la 0 y 63, y cuando eliges la primera, en uno es la número 1 y la otra es la número 0. Entonces es un lío. Es un lío. Pero bueno, que lo sepamos, que este va de la 1 a la 64, ¿vale? Luego, en caso Eso de es como antiguamente estaban los vídeos, el VHS y el beta, y no se decidían en una cosa y otra. Pues esto es igual. Hay gente que dice que lo mío, el 1 es el 063 y el otro el 1 es el 64. Luego, que queremos utilizar videoportería, seleccionamos videoportería. Luego veremos la configuración, ¿vale? Pero aquí en general podría adjuntar hasta las 8 placas de calle e incluso un timbre adicional por si lo necesitáramos, ¿vale? Y que si fuéramos a querer cámara, pues tenemos cámara IP, donde podríamos utilizar hasta 8 cámaras. Esto Ahora es una veremos la pasada, esto es una configuración, ¿vale? pasada. Nos venimos aquí y ya tendríamos la parte general configurada, ¿vale? No, bueno, sí, la voy a dejar abierta para cuando lleguemos a esta parte. Ajustes de red. Aquí lo que tenemos que configurar es los valores dentro de la red IP de nuestra pantalla, ¿vale? En este caso de nuestra pantalla. Por defecto vienen estos valores, porque suelen ser los más comunes, ¿no? Nos encontramos siempre dentro de la red lo que es la 1, ¿vale? Pero en el caso de que estemos dentro de una red que no sea la 1, pues tendremos la que cambia, ya está. modificarla, ¿vale? A fin de cuentas, la máscara subred, en principio no debemos de tocarla y se supone La puerta que el de enlace router va a ser siempre el 1 y cambiar solamente el rango en el que nos encontremos. Luego las DNS a efectos para el tema del reloj, por ejemplo, para el tema de la fecha y la hora. Luego, grupo de programaciones horarias.
Estos son los objetos de bloqueo de las programaciones De las 4 horarias. programaciones que han Sí, mencionado. pero aquí no podemos confundirnos. Esto no podemos confundir que son los relojes horarios. No. Esto es para bloquear los relojes horarios. Es decir, si tengo la programación número 1 y No, quiero no. bloquearla... No. Yo tengo el botón 1 Sí. y tiene 4 programaciones horarias. Si yo quiero bloquear las programaciones horarias, se las tengo que asociar a alguno de los grupos. No es que la programación 1 corresponde al objeto de programación 1, no. Yo cada horario lo tengo que asociar, cada horario no, cada grupo de horarios de cada botón lo tengo que asociar a uno de los objetos de bloqueo. Yo cuando bloqueo todas las horas de ese botón. ¿Vale? Me has puesto la cabeza loca. lo Es vamos decir, a- es es decir, que- tenemos 4 horarios. ahora lo vais a ver, Escúchame. Tenemos 4 horarios. En el botón. En el botón tenemos 4 horarios diferentes. Sí. Si yo quiero bloquear uno de ellos, No puede. No puedo. Tienes que bloquear los 4. Los 4. Y los 4 los asocia a uno de esos 4. Por tanto, lo que me está dando la oportunidad es tener 4 formas diferentes de bloqueo. bloquear los horarios. Exacto. Ahora Pues lo yo puedo entendí. tener los horarios, por ejemplo, de un botón para verano y otro botón correcto. para invierno. Ahora lo entendí. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Si yo quiero bloquear, tengo que bloquear todos los horarios. ¿Vale? De hecho, voy a habilitar uno. Oye, pues aquí sí voy a dejar también otra nota. Podían haber puesto una notita ahí abajo que lo explique. No sé. Espérate, no, es que lo explica. Ah, sí, pero en el manual. No, cuando llegue ahora al botón te va a decir a qué bloque quieras Ah, asociarlo. Pues vale, es que por vale, eso lo vale. he dicho Me he adelantado, para me he adelantado. A ver, lo he Perdón, explicado perdón, previamente. perdón. Lo he explicado previamente, pero ahora vale. lo entenderemos cuando Tírale, llegue al tírale. botón, ¿vale? Nos venimos ahora al apartado general. Aquí en el apartado general, las 12 páginas más favoritos, que tendríamos que habilitarla en caso de que quisiéramos tenerla, ¿vale? Aquí en favorito en principio. Bueno, ahora lo veremos, esta parte. La voy a quitar primero y habilito una página. En el momento que tengo una página, ya me va saliendo la página de control y dentro de la página de control yo puedo tener hasta 8 botones, ¿vale? Ahora entraremos en esa configuración. El idioma por defecto, voy a habilitar favorito. El idioma, pues tenemos inglés, alemán, español y francés. Ya me Por gusta a mí un defecto- dispositivo que traiga el español, tío. Hombre, pero siendo españoles no, que es menos, ¿no? Que Ya, venga en ya. español. Luego, el tema por defecto, hemos dicho que podemos tener claro oscuro, que es la parte de atrás Sí. de... No tenemos que confundirlo con los fondos de pantalla. Los fondos de pantalla son personalizables, podemos modificar cualquier fondo de pantalla. Puede aparecer aquí de nuevo el tema o aparecer el texto de cómo se configuraría el tema. De todas formas lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a la pantalla para que veáis realmente a qué me refiero con cambiar el fondo, ¿vale? Y ahora, por otro lado tenemos el mostrar la hora en el título, es decir, que la pantalla vamos a mostrar lo que es la hora, la temperatura, siempre y cuando tengamos una sonda de temperatura puesta, porque internamente no tiene ese sensor para verlo, la fecha y hora, la temperatura en la página de inicio, porque tenemos la página de inicio y la página de título, ¿vale? Y luego la fuente de temperatura mostrada, pues elegir cuál es la entrada que podemos obtener. Igual que hemos hecho antes como referencia, por ejemplo, para el tema del termostato, ¿vale? Y luego en la página por defecto de inicio podemos poner el menú o alguna de las páginas que hayamos configurado, ¿vale? No tiene sentido que ponga las 6 cuando no la tenés habilitada, porque si no podemos liarla, ¿vale? Y luego controles de regulación, pues enviar, confirmar el diálogo o al soltar. Quiere decir que cuando estamos utilizándolo se envía el valor o cuando se selecciona y suelta el dedo es cuando se envía el valor. Eso realmente en este tipo de instalaciones tampoco es que sea muy importante poder seleccionarlo, pero en instalaciones mucho más complejas, pero están mandando continuamente el valor a la hora que tú estás deslizándote, pues es importante a lo mejor decir cuando suelto el dedo, ¿vale? Yo cojo el slider, cuando suelto el dedo, es cuando lanzo el valor, ¿vale? El modo ahorro de energía, pues aquí podemos decir que cada cuánto tiempo consideramos que hay inactividad de la pantalla para irse a la página de inicio. Incluso luego poner modo de ahorro de energía, que apaguemos la pantalla, por ejemplo, ¿vale? A efectos de, pues bueno, que no esté la pantalla todo el día encendida. Aquí podemos cambiar los tiempos. Por defecto vienen 5 minutos, lo voy a dejar por luego cuando veamos la práctica, que se pueda ver, ¿no? En la página mostrada después de salir del modo de energía, pues la página de inicio o la página por defecto, ¿no? En este caso, pues dejamos la página de inicio, que la página por defecto es la que habíamos configurado previamente. Y habilitar el objeto de activar pantalla, es que nosotros de forma remota podíamos tener un objeto remoto, perdón, de forma remota no, aunque también, pero un objeto de comunicación para que le dé un pulsador, por ejemplo, pulso y que se encienda la pantalla, ¿vale? Que lo podemos hacer, ¿vale? El control de acceso,
quiere decir que yo puedo ponerle restricciones a determinadas páginas. Puedo tener o un nivel o dos niveles. El primer nivel se llama contraseña de usuario por defecto y el segundo nivel se llama contraseña maestra por defecto, ¿vale? En este caso, pues configuraríamos cuál es El código. el código y dependiendo de la página que sea, pues tendremos que meter uno u otro. Voy a dejar dos niveles porque quiero hacer luego que veáis la diferencia entre elegir uno y otro, ¿vale? Menú principal, pues bueno, el formato del menú principal son posiciones fijas. Esto es una cosa que está bastante bien. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo configuramos pone posiciones fijas, ¿vale? Esto es por defecto. Esto quiere decir que si yo tengo las 8 casillas, se me van a posicionar, imaginaos la zona vertical, voy a utilizar 3 botones nada más, tres luces. Pues con este formato lo que me hace es que tengo 2 casillas arriba y a continuación la tercera, pero luego se me queda muchos huecos libres a la hora de poder seleccionar lo que es el botón. Entonces, de esta forma yo puedo decir que sea flexible centrado o flexible centrado más expansión. Va a especificar como quieran los iconos dentro de lo que es la pantalla. Ya en la configuración que he hecho veremos lo que significa esto, ¿vale? He hecho una práctica para que veáis cuando no digo, oye, no quiero que se queden en posiciones fijas, vemos cómo se quedan los iconos y en el caso de que yo diga, oye, vamos a expandirlo, veamos que a lo mejor un solo icono ocupa toda la pantalla, ¿vale? Si queremos restringir el acceso, pues le puedo decir contraseña de usuario o contraseña maestra, que son las que hemos visto aquí, ¿vale? Como veis, yo tengo usuario y maestra, pero si yo me vengo aquí y digo un solo nivel, y me vengo aquí, si yo le digo así, ya no me sale usuario y maestra. ¿Por qué? Porque es que solamente hay un nivel, ¿vale? En el caso de que ponga dos niveles, aquí ya sí me saldrá usuario y maestra, ¿vale? Así que no nos podemos equivocar, que en este caso. Luego, restringir acceso a páginas de programaciones horarias, si al tema de programaciones horarias queremos restringir el acceso, o restringir acceso a las páginas de alarma. Podríamos hacer que nadie acceda al tema de gestión Oye, la de programación horaria está muy bien para que los niños no toqueten. por ejemplo. ¿Vale? Lo mismo que hemos visto antes ocurre para la página de ajustes, donde queremos hacer algún tipo de ajuste, lo que es el brillo, todo ese tipo de cosas. El tema de favoritos, igual, lo que es la página de favoritos que crea el usuario, también le podemos restringir, queremos hacer ciertas funcionalidades. Y el tema que hemos dicho del gesto táctil, de cuando yo entro en mi casa. Desplazar como si fuera un patrón. Gesto hacia arriba, gesto hacia abajo, gesto izquierda, es decir, de la izquierda hacia la izquierda, el gesto hacia la derecha o multitáctil. ¿Qué funciones podemos hacer? Pues enviar un valor binario o un 0 o un 1 o ejecutar una escena, lanzar ¿vale? el número de escena 1 puede ser externa o puede ser interna, ¿vale? De las que ya hemos configurado, que hemos visto anteriormente, ¿vale? Ok. No voy a, es exactamente igual, cada No, una es independiente. Yo le Ese- puedo ese poner igual. a esta un 0 y a esta le puedo poner un 1. Vamos, Vale. que podemos cambiar, ¿vale? Vamos a configurar solamente una página de control, porque todas se configuran las 12 igual, iguales, son pues las será 12 exactamente exactamente igual. igual. Lo que hacemos es que le ponemos por ejemplo, la página primero es el hall, ¿no? Aquí le ponemos el icono. Una cosa que ya está bastante lograda es que te aparecen los iconos de que tú quieres ver a la hora de poner ese. Estos iconos no son personalizables, ¿vale? Estos en concreto son los que te vienen. Como la mayoría de Exacto, pantallas en este similares caso, de este formato. sobre todo es por el tema, no es porque quieran decir, no, es que te quiero molestar. No, sobre todo por el tema de recursos de la pantalla, ¿no? Al fin de cuentas, son predefinidos, optimizados para que sea el. Vale, con esto lo que vamos a poner un icono que identifique la página esta en cuestión. Esta en cuestión. Por ejemplo, si es el hall, pues yo qué sé, vamos a ponerle, me he inventado esta ventana, ¿vale? No tiene por qué ser, pero bueno, el hall le pongo una ventana porque. Y que identifique ese icono Exacto. a si esa fuera un página. dormitorio, pues bueno, si es la cocina, pues le puedes poner, perdón. Si es el salón, pues ponemos un sofá, ¿vale? Es una forma de identificar eso, ¿vale? El formato, lo mismo, aquí podemos decir que cuando accedamos ahí, como queremos que esté posicionada todos los componentes, que son todas las casillas de control que tiene la pantalla. Hasta 8. Podemos tener hasta 8, ¿vale? Yo selecciono aquí. Si ponemos 8, da igual cómo configuramos esto porque van a salir las 8, ¿vale? Pero si ponemos 6, si lo ponemos a lo mejor centrado en vertical, pues se centrarán y se agrandarán, se ajustarán para que visualmente ocupe toda la pantalla. Esto a fin de cuentas es para que no se queden huecos blancos. Esto es para configurar tú la pantalla de que se ocupe completamente todo el espacio, ¿vale? Y luego restringir el acceso, podemos restringir también el acceso si le damos al hall, que te pide una clave de acceso, ¿vale?
Nos venimos a una componente. Con que configuramos una componente Ya vamos a todo poder igual. configurar todas. Nombre de la componente, pues por ejemplo una luz. Le pones luz, le puedes poner un nombre y luego tenemos todas estas funcionalidades. Por un lado, indicador, para saber si algo está encendido o apagado. No es para mandar las órdenes, es El estado. el estado. Yo lo que le puedo decir es el tipo de indicador que es, si es enumerado, si es numérico, si es una barra de nivel, si es un dial, lo que sea, ¿no? En función del Exacto. tipo de componente me va a Exacto. especificar el tipo de En indicador. caso de que esté apagado, que sea un 0, pues yo puedo poner aquí apagado, apagado, y saldrá el texto en el icono apagado, y luego aparte ponerle un icono. Si por ejemplo es una luz que hemos puesto aquí, pues me vendría una luz. Esto está sería, súper personalizado, eso está apagado. genial. Y si ha encendido, encendido, y ponemos... Cosa importante, yo ya, como los números casi te lo sabes, o tú pones número, por ejemplo, el 41, que yo sé que la luz encendida, y ya automáticamente sale. Lo escribe en el teclado y no tienes que pararte en el desplegable. Si tú sabes cuál es el número, pues lo Lo pones tecleas fuera. y ya está, ¿vale? Lo digo por si, para que la gente lo sepa, sobre todo por comodidad, porque si tienes que duplicarlo muchas veces, ¿vale? Otras funcionalidades que tenemos, el indicador con alarma, ¿vale? Este es el que cuando se active la alarma, disparador se activa o con un 1 o con un 0, lo podemos hacer, ¿vale? Y luego el valor de reconocimiento de la alarma. Tenemos un objeto de comunicación, que lo vamos a poner por aquí, que está aquí, reconocer alarma, es que se activa una alarma y hasta que tú no la reconoces, pues no deja a lo mejor el pitillo de... Que es el objeto que dice estoy al tanto de que se ha producido. Exacto, la se puede alarma. hacer de un botón que está en 7 plantas o 7 viviendas más para allá, ¿vale? Es decir, una forma de, oye, que me he enterado de la alarma. De hecho, podemos acceder al log. Pero eso no quita la alarma. Exacto. Es decir, Eso es que la esa es la escuchado. confusión que tiene mucha gente. Exacto. El reconocimiento de alarma no quita la alarma. Lo que indica es que ha habido una persona que ha notificado que ya está al tanto de que se ha producido la alarma. Exacto. Luego lo veremos en la pantalla, porque Ok. veremos que voy a activar una alarma, suena la alarma, y en el momento que suena la alarma, yo la notifico, pero el icono no cambia. Te está diciendo, oye, que sigue una alarma. Correcto. Cuando yo desactivo la alarma, automáticamente ya vemos que está en verde, que todo está ok, y incluso viene fecha y hora de cuando se ha producido la alarma, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pulsador simple, solamente es que tenemos un pulsador para encender y apagar, por ejemplo, para mandar las órdenes. Aquí lo que podemos poner, el texto que aparece en el pulsador y el tipo de icono que voy a usar, tenemos que utilizar, ¿vale? Los tipos, pues tenemos binario, el choice, ¿vale? Para hacer cambios y haciendo, ¿vale? El número de opciones, podemos tener hasta 4 opciones. La primera va a ser una cosa, la segunda va a ser otra, la tercera va a ser otra. Es una función que está bastante bien, sobre todo a efectos. Tiene mucho uso, a lo mejor, nosotros lo hemos usado en temas de museos, donde se tienen que hacer una serie de escenas porque está la gente visitando el museo. Como secuencia. Exacto, y va haciendo la secuencia, Sí. ejecutando las opciones que nosotros queramos, ¿vale? Luego tenemos un pulsador doble, donde tenemos a la izquierda un botón y a la derecha tenemos otro, donde podemos configurar lo que son los iconos. Por un lado tenemos los botones, pero en el centro podemos poner un icono que cambie dependiendo de lo estar que en una nosotros... posición o Que otra. podemos utilizar los mismos iconos, que es el 73, pero si tú pones, por ejemplo, el 41 igual que antes, pues este sería, por ejemplo, para la luz encendida, el 42, el 42, 40. Y 2 es la luz apagada, ¿vale? Tú aquí ya pondrías el off, y iría cambiando el texto y demás. La verdad que está bastante. Una cosa que no he dicho, pero aquí en este caso podemos habilitar la programación horaria. Cuando hemos habilitado las programaciones horarias, en la pantalla vamos a tener una casilla de programaciones horarias. Ah. Nosotros pulsamos en programaciones horarias y nos sale luz. Cuando nos ha salido luz, ya tenemos los 4 horarios Correcto. que nosotros podemos modificar. Correcto. Y aquí es lo que yo he dicho que íbamos a entender ahora. Añadir al grupo de programación. Amigo. Yo lo añado al grupo 1 y ese es el grupo de programaciones de bloqueo. Vale. ¿Vale? Ahora sí. Ahora, de esta forma es como yo bloquearía todos los horarios de este componente. Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí. No podemos bloquear de forma independiente el horario. Sí, sí, solamente sí, sí. es bloqueo todos los Todo el horarios. grupo que está asignado. Exacto. ¿Vale? Barra de regulación. Tenemos una barra de regulación a efecto de slider. mandar el valor, con signo, sin signo. Por ejemplo, sin signo, esta barra es muy... hay que decir, por ejemplo, esta pantalla, la solución de, por ejemplo, controlar la temperatura de color, no tenemos un widget, no tenemos una casilla para controlar lo que es esa temperatura de color. Al fin de cuentas, la temperatura de color, el formato que utiliza son 2 bytes sin signo, pues nosotros pondríamos 2 bytes sin signo, pondríamos, por ejemplo, aquí
si nuestra tira LED es de 3000 grados a 6500, pues nosotros tendríamos, aquí pondríamos por ejemplo grados Kelvin, ¿vale? Grados Kelvin. Y ahora no nos aparecería lo que es una barra, donde aparecería grados Kelvin y podría seleccionar un valor entre 3000 y muy 6500. bien. De esa forma yo ya podría hacer el cambio de temperatura de color, aunque no tenga el widget de Ajá. cálido y frío, pero bueno, de Muy esta bien. forma lo podríamos hacer, ¿vale? Luego tenemos el control rotatorio, que es exactamente igual, podríamos elegir el formato que corresponda. La única diferencia es que en vez de tener un slide va a ser una rotatorio. rueda. La Una verdad que rueda. está chulísimo cuando lo veis ahora en la pantalla porque está súper logrado, ¿vale? Esa imagen está bastante lograda. Por otro lado tenemos un teclado numérico, porque queremos enviar un número para cualquier cosa que necesitemos. Tenemos distintos formatos, ¿vale? Hay muchos sistemas de seguridad que requieren 4 bytes. Aquí no tenemos 4 bytes, solamente podemos llegar hasta 2 bytes, ¿vale? Control de dimmer, aquí podemos elegir hacer o el bien control del la dimmer. regulación Sí. relativa o la regulación absoluta, ¿vale? Tenemos el control de persiana, Sí. el básico con posicionamiento absoluto. La diferencia entre uno y otro es que yo voy dejando pulsado para mandar las órdenes Ajá. como si fuera un pulsador, y esto lo que yo hago es que selecciono en qué posición ¿En qué quiero que esté, al posición? 30, 40, ¿vale? Cambiar los iconos de la misma forma. Luego podemos hacer control RGB. Aquí esto es lo que siempre digo, cuando vamos a hacer un control RGB, con el dispositivo que vamos a hacer el control, más el controlador que va a cambiar el color, hay que siempre mirar lo que vamos a usar. Eso Sí. es súper importante Sí. siempre. ¿Por qué? Nos venimos aquí y actualmente, como vemos, yo tengo aquí lo que es el color RGB, ¿vale? Como veis, yo tengo puesto que vamos a controlar un RGB, pero sin blanco, ¿vale? Por el blanco, no. En este caso, como lo voy a utilizar mediante un objeto de comunicación nada más, solamente me aparece aquí el color. Si yo selecciono que lo quiero separado, es decir, el rojo por un lado, el verde por otro lado y el azul por otro lado, yo lo selecciono y automáticamente me aparece el valor de los tres, ¿vale? Si nuestro controlador no permite hacer este control, así lo hacemos. Pero en muchas ocasiones este formato no nos deja. El de un objeto, el controlador que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, una pasarela KNX DALI antigua, o tenemos una pasarela KNX DALI que vamos a utilizar device types DT6 para hacer control RGB, pues este formato no nos deja. Tendríamos que recurrir al otro, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, este es más cómodo porque solamente uso un objeto de comunicación. Aquí tengo que utilizar 3 objetos de comunicación y es más follón. Y si queremos utilizar el blanco, ¿vale? Le doy así. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que este control es por un lado el RGB y por otro lado el blanco. No tengo un objeto de 6 bytes para controlar el RGBW, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que controlar el RGB por un lado con un objeto de comunicación y el blanco por otro con un objeto de comunicación, ¿vale? El equipo que vamos a utilizar para controlar el RGB debe permitir este control, ¿vale? Eso siempre es importante confirmarlo. Y luego nos aparece un botón que es o bien solamente para apagar o bien para conmutar, ¿vale? Podemos encender y apagar, que refresque el último estado, todo ese tipo de cosas. Eso ya lo configuramos en el equipo que controla la iluminación. Luego control de temperatura, en este caso lo que vamos a hacer o bien un control absoluto, un control relativo con un offset o por paso, ¿vale? Y aquí lo que ponemos es que dónde queremos el más, dónde queremos el menos y solamente cambiar lo que es esa consigna de temperatura que queremos establecer para nuestro termostato, ¿vale? Y luego por último podemos hacer el tema de videoportería, ¿vale? Aquí te dice que tienes que habilitar, que no se te olvide habilitar esto que hemos hecho aquí, perdón, aquí de videoportería, Claro, porque si no, no vas a poder enlazar con esta página que tenemos aquí. No vamos a poder enlazar aquí. Voy a habilitar una, ¿vale? De hecho, ha desaparecido ya ese mensaje. O cámaras. En este caso, te está diciendo que, oye, que no se ha configurado ninguna cámara. En el momento que yo habilito una cámara, pues ya vendría aquí. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que si yo pongo esta casilla, me enlaza con todas, ¿vale? No es que yo pueda poner una cámara para una habitación, una cámara... No, no, esto es, yo voy a poner una casilla y voy a acceder a todas las cámaras, ¿vale? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Y de esta forma es como controlaríamos en principio esa página que hemos creado. todas las páginas de Ok. ahí, ¿vale?
¿Qué es lo que nos quedaría? Pues vamos a configurar el videoportero y lo que es las cámaras, ¿vale? El videoportero, vale, en primer lugar, tenemos el videoportero, nos venimos aquí a la placa de calle y aquí lo que tenemos es qué tipo de videoportero vamos a utilizar. Tenemos el Mura IP, el 2NIP, de hecho es el que vamos a ver ahora en nuestro sistema, aquí en nuestra prueba. Tenemos el Dolby, tenemos el Ferma, el Meet. El Meet es el que hice el otro día, el tutorial del Fermat Meet, y también lo tenéis en nuestro canal de YouTube para que, bueno, que sepáis que también se puede configurar la Iberoverso Indoor con el Fermat Meet. Exacto. Y luego tenemos uno genérico, ¿vale? En el caso de que, por ejemplo, voy a poner el nuestro, Claro, vamos, el de que todas nos ha formas, traído. tenemos Pero ya el Mura todos serán IP, igual. exacto. Cambia ciertas cosas, pero Prácticamente veréis lo que voy a igual. hacer, ¿vale? Vais a ver cómo lo hago. Vamos a coger el que yo tengo, ¿vale? Este es el videoportero. El videoportero es cierto que se tiene que hacer previamente una configuración de videoportero donde se le va a asignar una IP al videoportero, ¿vale? Eso es configuración de videoportero. En ese caso, ese videoportero tiene una dirección IP, pero de todas formas al videoportero hay que darle la dirección IP también de la pantalla para que cuando Para mande las vincularla. órdenes, para poder, ¿vale? Al fin y al cabo, se van a comunicar entre ellos. ¿Cómo se configura esto? Imaginaos que ese dispositivo es la dirección IP es la 192.168.1.100. Me lo estoy inventando, ¿vale? Esta es la dirección, ¿vale? 192.168.1.100. ¿Vale? Imaginaos que es eso. Ya está hecho. Ya hemos terminado. Ya hemos configurado el Y video. está todo pagado, señores. Ya y está todo está pagado. todo pagado. No hay que hacer más nada. Realmente lo único que tienes que poner. No hay que hacer más nada. Que Oye. tú quieres habilitar el tema de los eventos. Ahora explicaré de los eventos. Lo habilitas. Que quieres cambiar el tipo de stream de vídeo porque por lo que sea lo tienes que cambiar. Pues aquí lo configuras. Pero, Pero que por defecto, el que vamos a hacer. vínculo y fuera. El videoportero de NIP, tú coges, pones aquí, si tú quieres ponerle un Ojo, nombre. lo o que quieres sí poner- tienes que poner es configurar también la dirección IP, la sala de configuración en el Exacto. videoportero, ¿eh? Una cosa importante. Esto a mí me ha encantado. Y es que nosotros imaginaos que tenemos una casa, una villa, por ejemplo, una villa importante. Nosotros tenemos nuestro videoportero en la casa. Y lo que queremos es darle acceso, por ejemplo, al cartero para dejar un paquete. Yo en principio a lo mejor, en mi sistema de videoportería, pues a lo mejor en ese caso, porque yo mi domicilio no lo quiero usar, a lo mejor a mí que me toquen al portero, a lo mejor el propio sistema que tiene, el sistema de videoportería, pues sabéis que cada vez que alguien toca al portero, pues puede echar una foto, se puede almacenar, dependiendo del tipo de videoportero que tengamos referente al fabricante. Pero en este caso, por ejemplo, imagínate que yo digo, mira, lo que voy a hacer es que en vez de que se vea la cámara del videoportero, yo lo que voy a poner es otra cámara. Porque yo voy a poner una cámara enfocando a la puerta de mi casa. Que va a ser la cámara 1, por ejemplo. ¿Vale? Que es una cámara 1 que es la que yo tengo aquí enlazada. Que ahora la configuraremos. Ahora veremos a ver cómo se configura, ¿vale? ¿Para qué? Pues si me llama el mensajero, toca al portero, que vengo a traerte un paquete. Vale, pues déjamelo en la puerta de mi casa. Yo no estoy viendo al mensajero, pero estoy viendo cómo deja desde, en vez de estar viendo la cámara del videoportero, lo que estoy viendo es la cámara de la puerta y ver cómo deja el hombre el Le paquete. estás diciendo que la visualización no sea con la cámara de la Exacto. placa exterior, sino Sino con que una sea cámara que tienes la instalada que tú tengas afuera. en otro lado. No tienes por qué hacerlo con la propia Con cámara. la propia cámara. Es decir, es incluso videoportero, bueno, videoportero, no sería videoportero, será un portero que a lo mejor, por lo que sea, no quiere usar la cámara o no tiene la cámara, pues usa otra cámara. O se te rompe la cámara. O lo que sea, pues hace una configuración, Sí. en vez de cambiar, pues bueno, pues pongo una cámara que tengo yo exterior Y fuera. y la utilizo. ¿Vale? Tú de esa forma puedes estar visualizando lo que tú quieras, ¿vale? Está bastante... Está genial. El tema del vídeo lo puedes hacer solamente cuando hay llamadas, en determinadas ocasiones. Una cosa importante que hay que decir es que las llamadas no suenan en la pantalla, en la versión móvil. ¿Vale? Ajá. Es decir, si alguien toca al portero, suena en la pantalla, dentro de la vivienda, porque está conectado dentro de la propia red. Tú ahí vas a poder ver las cámaras, vas a poder ver el videoportero, ¿La puedes abrir? vas a poder comunicarte desde la pantalla, ¿vale? Cuando alguien toca al portero, no te suena el teléfono. No, la app no recibe porque eso es una gestión que tiene que hacer el sistema de videoportería. No lo hace Idero. Idero lo que sí te facilita es que todas las cámaras, todo el tema de videoportería lo puedas ver en su pantalla.
¿vale? Tú en la pantalla sí vas a poder visualizar las cámaras, vas a poder controlar el videoportero, por ejemplo, Por no tanto, tienes por si qué estás pagar, no tienes que comprar lo que es la pantalla interna del sistema de videoportería. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es que estando dentro de la casa vamos a tener todas las funciones, pero cuando estemos fuera de la casa y me llamen al videoportero, donde me van a llamar será en la app del El videoportero. videoportero, correcto. ¿Vale? Exacto. En este caso. ¿Cómo trabaja? En este caso, así es como trabajamos con Idero. Y en la mayoría de los fabricantes Y también entonces, es así, ¿eh? ¿y por qué lo hacemos así? Bueno, realmente te vas a ahorrar seguramente el monitor de la placa de videoportero Correcto. o el porterillo, porque si tú al fin y al cabo pones la pantalla en tu casa, pues lo vas a gestionar desde la propia Desde la propia pantalla que Te tengas estás puesto en tu ahorrando casa. equipamiento, Sí. ya tienes el control de lo que es la vivienda, pues te estás ahorrando el control de toda la instrumentación que tienes en la instalación. Realmente se configura súper rápido. Muy ¿vale? fácil. El tema de las cámaras, pues bueno, el tema de las cámaras es cierto que es un poquito Más enredoso. más enredoso, no. Únicamente que tienes que tener una serie de conocimientos. Es decir, el stream de vídeo que vamos a utilizar en la cámara. Cada fabricante, pues bueno, Utiliza utiliza un tipo de- de claro. stream o el que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros solemos utilizar mucho el de Hikvision y el substream del que solemos nosotros coger los recursos es el protocolo RTCP, ¿vale? En este H.264 y lo que nosotros tenemos que poner aquí es la dirección IP de nuestra cámara ya configurada. Imagínate, la 192, 168, 150. Esa es la dirección de la cámara que yo quiero visualizar, ¿vale? Aquí le pondría un nombre, cámara de no sé qué, ¿vale? Aquí el puerto RTCP, este es el estándar, no hay que cambiarlo, es el que tenemos que utilizar. Voy a saltarme primero el pad y aquí lo que tenemos que hacer es que cuando hemos configurado la cámara, todas las cámaras, esta IP, vamos a necesitar un usuario y la contraseña. Aquí habrá que poner el usuario y la contraseña. Y el pad es el código que tenemos que tener en la cámara. De la URL donde viene la contraseña del usuario. Exacto. En este caso, por ejemplo, lo que es el tema del stream, no sé qué, lo tenemos que poner, pero todo el churro no hay que ponerlo. Donde viene la clave y la contraseña no se pone del churro, porque ya lo estamos poniendo aquí. Aquí, por ejemplo, la cámara por ejemplo, una de Hikvision. Sería, por ejemplo, el streaming barra... Perdón que lo estoy poniendo en mayúscula. Voy a quitar esto. Streaming barra... Estoy poniendo uno en concreto, ¿vale? Pero cada fabricante tiene el suyo, ¿vale? Channels barra 101, por ejemplo, o el que sea, ¿vale? Coloca la parte de usuario y contraseña y automáticamente él, cuando se va a comunicar, pone el churro para comunicarse, de la ¿vale? URL. Exacto. De esa forma, pues he dicho, es un poquito más complejo. Tampoco es que sea... Oye, el que haya escuchado la palabra churro y no sea de Andalucía no va a saber lo que Bueno, es. La URL, cuando es muy larga, nosotros decimos aquí el churro. Como los churros son así muy largos, pues eso, pues el churro. Y ya está, pues aquí ese es el usuario, vamos a quitar esto, por ejemplo, y la clave 134. 1345. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiar, para que sea igual. De hecho, vamos a decir una cosa aquí para que lo sepamos. Venga. Aquí un poco de humor, ¿no? Aquí lo tengo yo adquirido del servicio de informática de Canek Ingeniería, porque cuando se hacen las claves es importante que por lo menos aparezca un 4. ¿Por qué? Parece que no, pero siempre tenés que intentar que haga un 4. ¿Por qué? Porque gran parte de los hackers muchas veces son asiáticos, de origen asiático. Ah, y el 4 y el 4 trae mala suerte. Y no lo pone. Entonces no lo pone. Entonces una forma, bueno, ya está escribando, ¿no? Diciendo de alguna forma. Estas cosas son las cosas de mi compañero Julio, entonces, que es el que lleva la parte de informática y en eso es un crack. Y sabes que tienes menos probabilidad de que el tío ponga un 4. Exacto. Muy bien. Si querías hacer instalaciones seguras, poner un 4. Poner un 4. Contra más 4 tenga, pues más segura es la contraseña. ¿Vale? Entonces, bueno, pero vaya que ya lo estamos haciendo con un humor, no quiero que nadie se... Sí, pero da igual, si asiático no se va a enterar. Bueno, pero a lo mejor sí, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, chicos, pues ya sabéis que aquí tenéis un truco que ha dejado Carlos, que si tenéis que poner una contraseña, utilizar el número 4, porque los hackers asiáticos no suelen poner el 4 por temor a la mala suerte. Vale, ¿qué quieres que hagamos ahora? Pues mira, ahora lo que vamos a hacer es que ya tengo un proyectito cargado en la pantalla, vamos a poner aquí... Limpiamos todo eso y todo este morralla de mantener que me has dejado aquí, lo vamos a poner aquí delante, lo vamos a grabar. Y no lo vas a explicar, ¿no? Perfecto. Venga, chicos, pues vamos a pasar ahora a visualizar todo esto que Carlos ha explicado, pues con un ejemplo real de cómo se ve un control con el videoportero.
Bueno, pues lo que vamos a mostrar ahora es el tema de la pantalla de Idero, donde os mostraremos una configuración que hemos hecho, igual que la que hemos hecho antes con ETS. Hemos vinculado lo que es la placa de calle de videoporteo, el 2N, y una cámara, ¿no? Una cámara IP, para que veáis cómo se ve y cómo se adapta a lo que es el teléfono. Perdón, el teléfono a la pantalla. En este caso, pues bueno, como veis, tenemos la visualización de lo que es la primera pantalla de Idero, donde tenemos en primer lugar estamos viendo 8 accesos aquí, lo que son los ocho, digamos, zonas de control, por decirlo, como podemos tener hasta 12 habitaciones. Aquí estábamos viendo 8, pero realmente no son 8. Tenemos 6, que son las que estáis viendo aquí, de oficina, imagen, aseo, etcétera. Pero lo que son programaciones, alarmas y favoritos, que es esto que tenemos aquí, siempre van a aparecer cuando nos vayamos moviendo a través del menú. Es decir, si recordáis anteriormente he dicho que tenemos 12 páginas en el menú, que serían estas 6 de aquí, estas 6 casillas que tenemos aquí, más las siguientes 6. Lo que pasa es que yo aquí las he deshabilitado para que veamos qué ocurre cuando no habilitamos ciertas funcionalidades. Además, he dejado parametrizado el que no se ajusten los iconos, porque quiero que veáis también qué ocurre cuando los iconos se configuran para que se adapten totalmente a lo que es la pantalla. En este caso, cuando nos venimos aquí, tenemos por un lado las programaciones horarias, como he dicho, el tema de la alarma y la pantalla de favoritos, que ahora veremos cómo se configura. Vamos a ver la imagen, ¿no?, de cada uno de lo que son las casillas. Dentro de cada función del menú, de las 12 que tenemos, como sabemos, dentro de cada una podemos tener hasta 8 componentes. Si yo entro en la primera, aquí estaríamos viendo los 8 componentes. En este caso no es necesario adaptarlo porque automáticamente se adapta a lo que es la propia pantalla. Al principio lo que tenemos aquí una luz, donde podemos encender, apagar, ¿vale? Vemos cómo cambia el listado. Podríamos tener, esta es la configuración de cuando tenemos un dimmer. Aquí tenemos el control, por ejemplo, de 2 persianas. Esta la hemos puesto como si fuera un control básico relativo, y este en el caso de que queramos optimizarlo desde el punto de vista mandando un valor porcentual. La diferencia entre uno y otro es que yo aquí, dejando pulsado, envío las órdenes de subida y bajada. Como no tengo un actuador conectado a la pantalla, no me va a refrescar el estado, pero en este caso, como son valores absolutos, es decir, valores porcentuales, yo puedo posicionar la persiana donde yo quiera y enviar el valor, ¿vale? Referente al RGBW, pues bueno, aquí tendríamos lo que es, por un lado podemos tener o bien la paleta del color, donde podemos modificar lo que es la intensidad y ajustar lo que es el color, o bien si tenemos el RAL de nuestro color, pues podemos poner los valores correspondientes porcentuales a ese color que nosotros queremos poner. No utilizar lo que es el círculo que hemos visto antes, ¿vale? Le daríamos a aplicar y ya quedaría ahí el color aplicado. Incluso le podríamos cambiar lo que son las intensidades del mismo. Una vez hecho esto, le damos a aceptar y se enviaría el valor de control. Para el tema de temperatura, pues aquí tendríamos cómo controlaríamos la temperatura. En este caso sería enviando un control absoluto, donde enviamos la consigna y automáticamente pondríamos nuestro sistema al valor que nosotros quisiéramos. ¿Cómo actúa la barra de regulación? Como he dicho, para el tema de la temperatura de color, aquí estamos viendo, por ejemplo, para mandar esa temperatura de color entre 6500 grados Kelvin y 3000 grados Kelvin. Lo he configurado con el tipo de datos que así establece para hacer dicho control. Luego tenemos el control rotatorio, que está bastante bien, como veis, es una rueda, estéticamente está muy chulo, donde nosotros lo configura como un valor porcentual, pero lo podríamos configurar con otro tipo de formato, no tendría por qué ser con un valor porcentual, ¿vale? Hecho esto, pues bueno, tendríamos por ejemplo el aseo. Aquí, como veis, he puesto 3 iconos y que se ajusten, perdón, 2 iconos y que se ajusten, dos componentes. Por un lado tengo el control de una luz, ¿vale? Y por otro lado tengo el control de una persiana, ¿vale? Al ajustarse, como veis, los 2 iconos ajustan toda la ventana, y es una forma en la que podéis ver que ocupo toda la pantalla, no queda ningún hueco libre. De hecho, yo podría aquí ir desplazándome por todos los casilleros que tenemos, todas las pantallas del menú que tiene la pantalla, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a la cocina, aquí en cocina,
pues tengo puesto aquí como si fuéramos a controlar el frigorífico, podría encender el frigorífico o apagarlo. Aquí lo hemos puesto un enchufe, un icono que va poniendo una X o un check de validación que nos dice si tiene tensión o no el frigorífico. Aquí abertura de puertas, aquí por ejemplo he centrado, no he agrandado al completo que ocupe toda la pantalla, sino que la he posicionado centrada para que todos los iconos queden en la posición que estáis viendo. No lo he alargado, ¿vale? Que no ocupa toda la pantalla, únicamente centrado en el centro. Luego tengo, por ejemplo, un teclado numérico para que veáis cómo hay un teclado numérico. Si tengo que meter algún tipo de código, aparecería ahí, ¿vale? Luego el tema de alarma, en caso de que se produzca una alarma. Bueno, esto es, vamos a pasar ante la otra página, perdón, que es el jardín. Aquí el jardín, pues tendríamos, por ejemplo, otro control RGB. Podríamos controlar el alumbrado RGB del jardín. Si os dais cuenta, aquí lo he posicionado a lo largo, no lo he posicionado que ocupe toda la pantalla. Por lo tanto, el tema de personalización de casilla dentro de cada pantalla, pues está bastante bien. De hecho, quería que vierais aquí, por ejemplo, están las cámaras y que se vea el tema de este icono que nos molestara en lo que es la imagen. Si tenemos una imagen y no queremos que la casilla moleste, pues bueno, con esa personalización de botones lo podríamos conseguir. Y luego, como veis, cuando pasamos por el menú, por las distintas casillas, pues tenemos siempre lo que son las programaciones horarias y las alarmas. Si yo entro en programaciones horarias, como veis ahora mismo están, como quien dice, todas deshabilitadas, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, me vengo a la luz de techo, para que lo veamos aquí en la oficina, tengo luz de techo. Yo a esta le quiero dar una programación horaria. Vale, pues yo me vengo a programaciones, elijo luz de techo y tengo sus 4 programaciones horarias. Primero las tenemos que habilitar, porque podríamos habilitarla o deshabilitarla desde aquí, no desde el objeto de comunicación, que también lo podríamos hacer. Y aquí en el programa podríamos decir a qué hora lanzo el encendido y a qué hora lanzo el apagado, ¿vale? Aquí yo podría cambiar el horario y de igual manera, perdón, aquí hacemos así y hacemos así, ¿vale? Ya tendría cuál es el horario de encendido y cuál es el horario de apagado. Aparte, yo quiero que sean los lunes y los viernes. ¿Y qué fecha? Pues quiero, por ejemplo, entre el 1 de enero y el 23 de junio. En esa franja horaria es cuando se establecen esos horarios. De hecho, como veis, esto sería solamente uno de los horarios que tenemos. Luego tenemos el programador. Aquí podemos poner otro horario distinto, ¿vale? Aquí ponemos encendido y por ejemplo estos los martes y los domingos. Y la fecha, pues del 1 de noviembre al 31 de diciembre, por ejemplo. Ya tendríamos el otro horario. Entonces, como veis, las programaciones horarias son muy fáciles de configurar con cada uno de las opciones que tenemos, con todas las componentes que hemos creado. De hecho, los que no tienen horario salen en gris y los que tienen horarios creados aparecen en un texto más en negrita, ¿vale? Más cosas. El tema de alarma luego lo veremos. Tenemos aquí el tema del portero. Bueno, el tema de la alarma. Aquí vamos a configurar la alarma. Voy a forzar una alarma. Como veis, no hay alarma. Si yo pulso, se produce una alarma. Voy a pararlo para que no se oiga, ¿vale? Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Es que estas notificaciones push de alarma solamente se hacen en teléfono móvil siempre y cuando haya red. Porque es una gestión que hace Android, lo que es digamos lo que es, no lo hace así la pantalla dentro de la propia red, ¿vale? Eso a través de otros servicios. Entonces, cuando se produce una alarma dentro de una red sin internet, aunque nuestro teléfono esté conectado a la pantalla, el teléfono no te va a mandar la notificación. Te la manda siempre y cuando la pantalla tenga conexión a conexión a red. Eso es importante que lo sepamos. Como veis, tenemos un check ahí en naranja que nos indica que no se ha confirmado que se ha visto la alarma. Si yo le doy aquí a la alarma, lo vemos que está en rojo, ¿vale? Si yo desactivo la alarma de nuevo, sigue estando en naranja, notificándome de que ya no hay alarma, la alarma está ok, pero no se ha validado y lo que tenemos que hacer es venirnos a la alarma, seleccionar la alarma y decir, oye, que la alarma ya la he visto. Una vez la hemos visto, ya se nos pone el char en verde y nos confirma de que la alarma ha sido recepcionada. ¿Por qué digo esto? Porque con esto podemos tener un control de registro de cuándo se ha producido una alarma y cuándo se ha visto. Si nosotros le damos a registro, aquí estamos viendo
todas las alarmas, bueno, se han producido dos, porque es las dos que lo que hemos hecho, donde nos está diciendo a qué hora se ha producido la alarma y a qué hora se ha quitado la alarma. Es decir, a qué hora la hemos validado desde el punto de vista de, oye, que nos hemos enterado de la confirmación, ¿vale? Bueno, dos alarmas no ha sido una. Estas son del otro día, pero aquí tenemos la alarma de las 18:54 y la confirmación que ha sido las 18:56. De hecho, estos registros los podríamos borrar, ¿vale? Podríamos borrar los registros sin ningún tipo de problema, ¿vale? Más cosas, ¿cómo configuraríamos, por ejemplo, el tema de la página de favoritos que hemos dicho antes? Mirad, aquí tengo la página de favoritos del cliente donde actualmente no hay nada. Si yo me vengo aquí, me vengo a favoritos, se ve aquí no sé si verá, creo que se ve bien, se ve ahí como una línea discontinua, que si yo pulso, le digo, por ejemplo, luz de techo, y aquí quiero que sea, perdón, va a ser, por ejemplo, no sé, alarma, ¿vale? Lo he puesto en posiciones diferentes, le doy para atrás, y cuando ahora me vengo a favoritos, estamos viendo las dos casillas que he creado, ¿vale? De esta forma el usuario de esa página de favoritos puede poner las 8 casillas que él quiera. Lo configura para esos accesos directos que él necesita. ¿Cómo podríamos eliminar ahora lo que hemos creado? Pues bueno, se vuelve a seleccionar y seleccionamos ninguno y ya eliminaríamos todo, y si volvemos a nuestra página de favoritos ya no habría ningún icono. Entonces el usuario de una forma muy intuitiva podría crear su propia página sin necesidad de lo que nosotros queramos hacer. Entonces esto siempre es muy importante cuando te dice, es que a mí me gustaría tener una página donde esté esto y esto que es lo que más uso. Pues bueno, créatela tú y no hay que estar allí haciendo reprogramaciones continuamente. Más cosas, el tema de imagen, el tema de cámaras IP. Bueno, las cámaras IP, voy a poner aquí, hay una cámara que se llama cámara oficina, y cuando accedemos a esta cámara, ahora mismo no se la imagen esta no es muy nítida, pero no es en sí por la pantalla, sino porque el streaming que le tengo puesto a esta cámara es de baja resolución. Ahora cuando veáis el vídeo portero, vais a ver la calidad que tiene de imagen en lo que es la pantalla. Pero en este caso, aquí estáis viendo a Antonio, ahí estáis viendo cómo estamos grabando, y en principio, pues bueno, es la cámara en tiempo real de cómo podemos configurar hasta 8 cámaras y poder verlas. En el caso de que tengamos 8 cámaras, saldrían aquí en toda esta configuración que tenemos aquí. El tema del vídeo portero, pues nosotros vendríamos al vídeo portero y, como veis, la imagen es mucho más nítida, mucho mejor. Estaríamos viendo lo que es la placa de calle del vídeo portero, ¿vale? Que tenemos aquí al lado, está aquí el vídeo portero, este vídeo portero sería, ¿vale? Estaríamos viendo aquí, lo tenemos aquí, y es lo que estaríamos viendo. De esta forma, sin que haya una llamada, nosotros podríamos abrir la puerta. De hecho, se está escuchando. Y ahora mismo lo que ha hecho ha sido la apertura y cierre de lo que es el relé. En el caso de que se produzca una llamada, ¿vale? Estaría sonando y yo podría colgar o descolgar. Yo habilito, yo podría estar hablando. Voy a cortarlo porque si no se va a acoplar al estar la pantalla tan cerca del portero. Pero podríamos hacer lo que es los ajustes puede ser la comunicación entre pantalla y el portero. No podemos hablar ahora mismo si no hay llamada. Hasta que no haya llamada entrante no vamos a poder hacer lo que es el tema de comunicarnos. Tiene que haber una llamada. Lo que sí podemos es apertura de puerta. Y no solamente de aquí. En la parametrización que hemos visto antes, si habilitamos las funciones especiales que tiene el tema de videoportería, hay un objeto de comunicación que lo podemos utilizar para que la pantalla le envíe al portero, al videoportero, le mande la apertura de lo que es la puerta. Entonces, como veis, es súper sencillo y súper fácil de configurar. Dicho esto, tendríamos aquí el tema de preferencias. No le hemos puesto ningún tipo de clave, pero aquí tendríamos para modificar la fecha, el idioma, el brillo, el tema que hemos dicho de los temas, que tenemos claro o oscuro. Si lo pongo en oscuro, ¿veis cómo cambia el fondo de los iconos? Se pone en otro tono, ¿vale? Si lo pongo en claro, se ponen en blanco, ¿vale? El otro se pone en oscuro y el otro se pone en blanco. Así el usuario puede hacer lo que lo diseñe como él quiera. Luego tenemos el modo ahorro que hemos configurado con 5 minutos, pero que lo puede modificar el propio usuario. El tema de audio, tema de timbre, llamada, que podemos configurar el volumen, todo el tipo de configuraciones que tenemos. Y luego en tema de sistema, como he dicho antes, para el tema del control,
Si le damos aquí a acceso, ¿vale? Yo ya tengo configurado el teléfono. Ahora sí se lo desvinculo para que veáis cómo se hace. Lo que pasa es que realmente tendría que tener la pantalla puesta, pero bueno, cuando le damos a vincular, aparecería un código GUIDI que nos va a decir nos va a decir que el teléfono lo acerquemos con la cámara para que haya esa vinculación entre teléfono y pantalla, ¿vale? En este caso, pues bueno, nos está dando la dirección IP que tenemos configurada en nuestra pantalla, y ahora lo que vamos a hacer es que bueno, tenemos aquí sonda de temperatura que ahora mismo podríamos incluso calibrarla desde aquí, la sonda de temperatura que se ha configurado como, digamos, predefinida dentro de ETS. Lo que vamos a mostrar es el acceso con el teléfono, ¿vale? Vale, nos hemos conectado el teléfono a la pantalla dentro de la misma red. No tenemos internet, es una red local sin internet, está configurado para que no esté conectado a internet. Como veis, es que es duplicar la pantalla en nuestro teléfono. Como he dicho, no es adaptativo porque está configurada en modo horizontal y tenemos que tenerlo en la misma posición, pero realmente nosotros entramos de la misma forma, ¿vale? Nosotros encenderíamos, apagaríamos, ¿vale? Podríamos posicionar la persiana en la misma posición. De hecho, es en tiempo real. Vamos a modificar esto para que... Bueno, el color no se ve más fácil, ¿no? Aplico. Y como veis, cuando he puesto el rojo, va cambiando el rojo rápidamente súper rápido, ¿vale? La vinculación y el tema de control es súper intuitivo. A mí esto me ha encantado, el control rotatorio, ¿vale? Igual que la barra de grados Kelvin y demás. Como veis, lo que os he dicho antes en el tutorial es que desde aquí no podemos acceder a las cámaras y al videoportero. Eso se hace desde la pantalla. No podemos conectarnos lo que es el tema de las cámaras y el videoportero en la app. Eso se hace desde la propia pantalla, ¿vale? Podríamos navegar, súper nítido, como veis. La velocidad no solamente aquí, sino la velocidad de la pantalla es increíble, es que la velocidad de cómo pasamos por la pantalla y la forma de encender y apagar es brutal. A mí me encanta a efectos de control porque es súper rápido. El táctil que tiene la pantalla es genial y poco más que decir. Realmente, bueno, aquí hoy queremos mostrar un poco de cómo funciona la pantalla para que veáis todas las posibilidades que puede llegar a tener a efectos de cualquier programación o cualquier proyecto que tengamos en un entorno ya sea residencial o terciario, como ya ha dicho Antonio anteriormente, incluso en industrial tiene sus aplicaciones que están bastante bien. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial de la Idero Verso Indoor. A nosotros, como ya hemos contado, pues nos ha encantado este dispositivo. Espero que lo hayáis disfrutado, que os pongáis en contacto con la gente de Idero y todas aquellas preguntas que bueno hayan quedado un poco en el tintero con este tutorial, pues se la podéis hacer a ellos, que ellos van a saber mucho más en profundidad sobre este pedazo de dispositivo tan maravilloso. Carlos, ¿algo que decir antes de despedirnos? Poco más. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, o sobre todo, como siempre, soluciones que se pueden plantear a efectos de con un dispositivo tan simple, todas las funcionalidades que tenemos y sobre todo la solución de conexión remota y ya integrar el tema, la posibilidad de integrar temas de videoportería y cámara IP. Es una pasada. Bueno chicos, pues esto ha sido todo y espero veros en nuestro siguiente tutorial. Chao. Bye.